hermoso es estar en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra, mejor es estar un día en la casa de Él. Amén. Que 1000 fuera de ellos. Amén. Estar en la casa de Dios. Estar un día que 1000 fuera de ellos. Qué importante. ¿Cómo lo tomaba David? De estar en la casa del Señor reuniéndonos. Reunidos. Allí recibiendo estos testimonios, el agradecimiento con cada uno, entre hermanos, conociéndonos entre hermanos, ya teniendo a nuestros hermanos que han pasado por pruebas, por dificultades, y vemos que Dios allí obrando, y ese testimonio que venimos trayendo desde la casa, donde Dios estuvo obrando en nuestra familia. Lo vimos a Cristo haciendo el milagro, señales, prodigios, poniendo su mano, resolviendo, haciendo presencia en ese hogar. Amén. Aunque tal vez no lo vemos terminado ese proyecto de Dios. Quizás no todo está terminado como lo quisiéramos ver. Decir, bueno, ya yo quiero ver terminado el proyecto de Dios en mi vida, en mi casa. Pero cuando lo dejamos trabajar al Señor, el Señor seguirá trabajando nuestras vidas. Amén. Y una de las cosas que uno entiende por iglesia, de que cuando uno viene a la iglesia, es porque la iglesia recibe a las personas salvadas. Las personas que luego vinieron a la iglesia y ahora son personas salvadas. ¿Por quién? Por Cristo. Amén. Entonces estamos aquí en la iglesia, personas reunidas, personas que fuimos un día, fuimos salvados. Qué lindo, qué tremendo. Y que necesitábamos de un Salvador, necesitábamos que alguien nos salvase. Porque nosotros no éramos salvos sin Cristo. El día que aceptamos a Cristo, ahí recién fuimos salvados nosotros. Porque Cristo vino hace 2000 años, pero nosotros no lo recibíamos todavía Cristo. Nosotros no estábamos con Cristo. Nosotros estábamos ahí con Faraón, nosotros andábamos en el mundo, haciendo la nuestra. Pero un día llegó Cristo a nuestras vidas. Y a partir de ese día que lo recibimos a Cristo y hallamos a Cristo en nuestras vidas, ahora tenemos un Salvador, que es el que nos salvó, el que fue a la cruz, el que fue a morir en la cruz, y el que luego resucitó, y que resucitó y subió a los cielos, a ese Cristo. Qué bendita sangre que derramó Él, ese sacrificio que el Padre recibió y aceptó por todo el pecado del mundo. Fíjese qué tremendo ese Cristo. Ahora, vemos nosotros la iglesia, alabamos a Cristo y cómo llegamos y quiénes somos ahora en Cristo, personas que fuimos salvadas, porque anteriormente no estábamos en la iglesia. Teníamos algunos conocimientos, algunos practicábamos alguna religión, estábamos en la religión, pero no en Cristo. No estábamos en Cristo nosotros. Estábamos con Faraón en el mundo, en los placeres de este mundo, pero alejados de Dios. ¿Cuántos de nosotros estuvimos alejados de Dios? Todos estábamos alejados de Dios. Entonces así vivíamos alejados, le habíamos dado la espalda a Dios y todos sabemos que le estuvimos dando la espalda a Dios. Y muchos se acercaron. ¿Cuántos se acercaron y te invitaron? ¿Cuántas veces te tuvieron que invitar? ¿Cuántas veces quisieron llevarte a la iglesia y presentarte a un Salvador? Y lo hemos rechazado. Yo muchas veces lo rechacé. Le he cerrado la puerta en la cara. Porque no era para aceptarlo el momento, sino que la Biblia dice en el tiempo señalado. En ese era el tiempo, era otro tiempo.
Y cuando fue en el tiempo, ahí lo acepté a Jesús, porque era el tiempo y no lo dejé más. Entonces, cuando es el tiempo, usted lo aceptó cuando era en el tiempo de Dios, cuando Dios diseñó ese día y ese proyecto y preparó todo para usted de una manera que le abrió el corazón a Jesucristo. Y no había forma de que escapase, no había forma de rechazarlo a Jesús, sino que usted se entregó al Señor y le dio su vida, le dio su alma, le invitó a que viva en su vida y viene a habitar ahora como vive Él en su corazón. Y ahora Él no se va a ir más, porque ya ahora vive en usted y vive en mí. Y ese Jesús es el que hoy nosotros tenemos que compartirlo. Ahora viene el evento, escuchamos bien esta oportunidad de la iglesia, esta fiesta. Y es un momento para que la iglesia del Señor, a lo que tenemos a Cristo, tenemos que preparar una atmósfera, una buena atmósfera para poder compartir a ese Cristo que está dentro nuestro y mostrarle al mundo que Cristo está en mí y que yo quiero compartir a ese Cristo. Yo quiero enseñarle al mundo, predicarle a Cristo, pero que ese Cristo, las personas vean en mí que está Cristo. No que yo le hable de palabra, sino que ellos puedan ver en mí que sin palabra muchas veces el Señor se manifiesta, porque ellos leen en mí y están preguntándose qué es lo que tiene esa persona. ¿Qué es lo que te cambió? Te noto raro, estás distinto, ya no eres más el mismo, ya no te veo que estás frecuentando el lugar donde yo te conocí. Entonces ahí estás viendo a Cristo y es ahí donde te está dando una oportunidad para que le hable a tu compañero, para que le hable al vecino, para que le hable al amigo, a la amiga. Entonces ahí es la oportunidad de transmitir el Evangelio. Tenemos que compartir, pero ¿cómo vamos a compartir? Llevando a Cristo en nuestras vidas, pero tiene que haber una atmósfera donde la persona pueda ver en mí ese cambio, esa atmósfera, donde está Cristo, viendo en mí a Cristo, viéndolo a Cristo mismo en mi vida. Pero si yo no tengo, solamente tengo Biblia, tengo palabra, tengo para reprimir, para exhortar, para dar palabras allí, duras palabras. Es decir, no, ese no es Cristo, eso es parte de Cristo. Entonces, primeramente es una atmósfera donde usted ve a Cristo. Cuando Él vino, Él andaba en esa atmósfera. Él bajó el cielo a la tierra y de esa manera lo que estaba transmitiendo era una atmósfera. Por eso cuando la gente se acercaba, respiraba esa atmósfera en Cristo. Unos eran sanados, otros eran liberados. Los paralíticos caminaban, los leprosos eran sanados, porque alrededor de Cristo había una multitud que los seguía y aguantaban hasta 3 días sin comer. Y usted nunca se preguntó por qué aguantaban esa gente durante 3 días siguiéndolo a Cristo, sin comer, sin beber, porque al estar siguiendo a Cristo y teniéndolo a ellos a Cristo, estaban viviendo una atmósfera. Cristo era esa burbuja de santidad, de amor, del cielo eterno que estaban viviendo allí en la tierra. Entonces la gente lo seguía de una manera, horas y horas, días, lo seguía caminando a Cristo y donde Él estaba, ahí se acercaban. Y la gente que se acercaba recibía, nunca volvieron ninguno
ninguno volvió sin una bendición. Entonces, cuando uno se acerca a una congregación, a un grupo donde están los hermanos reunidos, que están con Cristo, están creando una atmósfera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en esta noche debería crear esa atmósfera para el momento de donde vamos a trasladarnos, y ahí nosotros van a ver en nosotros a Cristo. Y entonces ahí le vamos a compartir. Pero si nosotros también podemos invitar a los vecinos, acercarnos al amigo y vivir y llevar esa atmósfera en esa casa. ¿Qué es lo que nosotros estamos respirando? ¿Qué es lo que nosotros respiramos? Entonces se transmite esa armonía. Donde estaba Cristo había paz. Entonces la gente se volvía loco. Todos querían tocar el manto. Todos querían tocarlo a Jesús. Todos querían seguirlo. Y yo te voy a seguir. Jesús lo sanaba y todos decían, yo te voy a seguir. Claro, ¿quién quería dejar esa atmósfera? ¿Quién quería dejar a Jesús, dejar de seguir a Jesús? Si estando al lado de él lo tenía todo, porque respiraba otra atmósfera. Era una atmósfera que él descendió del cielo, porque era Dios, y Dios es espíritu, y solamente habitó en un cuerpo, porque él necesitaba un cuerpo. ¿Cuántos sabían eso? Que Dios nos necesitó a nosotros. Al ser humano. Nosotros fuimos creados porque a Dios le hacía falta venir a la tierra para gobernar. Entonces Dios es espíritu y lo que Dios necesitaba era un cuerpo, y crea al hombre para que él pudiera estar dentro de ese hombre viviendo, habitando. Entonces ahí vemos nosotros el plan divino, el plan de Dios, cómo fue creado el hombre, con esa atmósfera, donde es una atmósfera en el Edén, que Dios le crea al hombre ese espacio, esa maqueta de donde se respiraba paz, armonía, donde había esperanza, donde había amor, donde habitaba Cristo. Entonces ahí vemos nosotros cuando el hombre cae en pecado, el hombre fue sacado de esa atmósfera donde va el hombre a habitar ahora, pero fuera de esa gloria de Dios, de esa atmósfera que respiraba quien Dios lo creó en ese Edén. Ahora ya el hombre no estaba respirando ese ambiente que Dios le había creado al hombre, porque el hombre fue sacado de ese Edén. Y el hombre no había sido creado para vivir en otra habitación. Ahora tenía que habitar el hombre, pero lejos del Edén. Y eso es lo que había ahora. No había amor, había muerte. Se mataban entre hermanos, los hogares destruidos, los matrimonios todos rotos. Uno y el otro se perseguían para matar. Había violencia, había ruina. Empezó la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque se habían alejado, el hombre había dejado de buscar a Dios. Hasta pasó muchísimo tiempo hasta que Él envió a su Hijo. Ahí viene la palabra que dice el Señor, que Él venía y que a todos los que venían a Él, Él no lo echaba fuera. O sea que Dios está alegre con usted, conmigo, porque no lo rechazamos. Porque sí hubo gente que lo rechazó a Cristo. No lo quiso a Cristo. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, es tan sencillo practicar el Evangelio, llevar el Evangelio, compartir el Evangelio. Ese Evangelio de que vos transmitás a otro
de que te ha hecho tan bien el Evangelio. El Evangelio te hizo bien, te trajo cambio el Evangelio, trajo armonía. ¿Por qué? Porque antes había discusión, porque no había paz, porque antes en ese hogar estaba todo arruinado, pero ahora está levantado en Cristo. Hay amor, hay armonía. En ese hogar ahora la diferencia es que está Cristo. Entonces, por eso es importante entender que sin Cristo nada podéis hacer. Sin Cristo nada podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que ir y recurrir a Cristo, pero llevar a Cristo en nuestras vidas para transmitir a otro. Entonces, mucha gente le ha querido ir con la Biblia, le ha querido con una exhortación, le han querido ir a hablar a la gente, pero sin vida, sin ver a Cristo en sus vidas. Porque en la iglesia lo vio haciendo que Cristo era salvación, pero después lo vio en otras áreas de la vida, afuera, y lo vio que no tenía Cristo. Andaban haciendo actos impíos afuera. Entonces no puede transmitir y decir tengo a Cristo, porque los hechos te echan todo abajo. Porque ese no es Cristo lo que están viendo en esa persona. Si decimos que Cristo está viviendo en mí, tiene que ver a Cristo en mí, no de palabra, sino de hechos. Entonces te tienen que ver que vos estás amando a tu prójimo. Por lo menos tenés que empezar por alguna parte de servir a tu prójimo. Por alguna parte tenés que empezar a hacer lo que mi Padre está trabajando, dijo Jesús. Y yo hago lo que veo de mi Padre. O sea, entonces Jesús estaba haciendo lo que ve del Padre hacer, eso Él estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos al Padre que le enseña a Jesús, eso vamos a hacer, no lo malo, sino vamos a hacer lo bueno. Vamos a hacer lo bueno. Entonces, empecemos por algo, crear atmósfera. Cuando uno entra a un hogar, uno puede llegar al vecino, puede llegar a la casa de un amigo y transmitir esa atmósfera. Una atmósfera de Cristo, una atmósfera de paz, una atmósfera donde uno no va a tomar mate simplemente, sino que uno al llegar ahí va a decir, ¿qué tiene esta persona? Tiene algo especial, porque desde que entró en mi casa, algo cambió, algo está pasando. Esta persona verdaderamente, y ahí viene la pregunta, ¿vos vas a la iglesia? ¿De cuándo vas a la iglesia? ¿Qué ha hecho? Y ahí empieza una conversación y te da cabida para poder vos evangelizarla y transmitirle el evangelio. Transmitirle al menos lo poquito, pero transmitirle que Cristo te cambió. Que no es difícil seguir a Cristo. No es tan difícil. Cristo dijo que es ligera su carga, que Él todo lo arregla, que no es una pesada carga a llevar el Evangelio, sino que es fácil. Diga conmigo, el Evangelio Jesús dijo que es fácil. Y no sé por qué hay gente que dice, el Evangelio, es difícil seguir a Cristo. No, Jesús dijo que es fácil. Así que esa persona está equivocada. Está equivocada porque Jesús contradice lo que dice Jesús, que el Evangelio es fácil. Y si lo dijo Jesús, porque es fácil seguir a Jesús. Llevar su yugo es fácil. Nosotros la complicamos, nosotros la hacemos difícil, pero lo más sencillo que hay es seguir a Cristo y el Evangelio. Entonces, cuando miramos allí a Jesús, gente que se están perdiendo, nosotros
vamos a discutir si está bien o está mal. Entonces, no, nosotros tenemos que ir a obedecer a Cristo de salvar el mundo. Nosotros no venimos aquí para entretenerlos, sino que venimos para crear una atmósfera, tú y yo, porque Cristo nos llamó a nosotros para salvar el mundo. ¿Cuántos saben eso? Que vos estás acá porque Cristo te eligió para salvar el mundo. Entonces dice, porque Jesús dice la Escritura que te manda a enseñar, a bautizarse y luego a predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, Jesús te salvó para que vos vayas a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, las malas noticias son las que vos vas a encontrar en el hogar que no tienen para pagar el gas, que no tienen para pagar la luz, que le llegó la boleta de aquí, de allá, y entonces vos le llegás con la buena noticia. Entonces, la mala ya la tienen. Entonces, la mala que se está por separar, la mala que le diagnosticaron un cáncer, la mala en ese hogar, imagínate tú que quedó sin trabajo, llegó al trabajo y una carta de despido. Entonces, la mala cuando llegás, es decir, te encontrás con la mala, pero nosotros fuimos llamados para llevar el Evangelio de Jesucristo. Y llevar el Evangelio de Jesucristo no es difícil, es solamente llevar las buenas nuevas, la buena noticia de un Salvador. Llevar la buena noticia de que Cristo pagó por nuestros pecados y que hoy esa persona que antes lo ataba, que antes estaba destruido, que antes estaba en las garras del diablo, ahora esa persona puede hacerse libre porque ya Cristo pagó un precio y murió en la cruz y resucitó y vino a salvarlo y a darle vida y vida en abundancia y vida eterna. Entonces, eso es lo importante. Las buenas nuevas, analizarse, ¿estamos dando buenas noticias o damos las malas? Entonces, cuando oímos la mala noticia, estamos creando una mala, como dicen los chicos, mala onda. Entonces vos entras en un hogar y es todo mala onda. Es la onda que habla. Es mala onda. Es una onda mala, ¿no? Una atmósfera mala, ¿no? Creando esa atmósfera. No tengo, no puedo, no vamos a llegar, somos poquitos. ¿Y qué vamos a hacer? Es decir, no nos va a alcanzar el dinero este mes. Todo es mala, una mala atmósfera. Y donde está Cristo es una buena armonía, es paz. Todo lo puedo en Cristo. Ya lo vamos a tener, ya lo vamos a lograr. Ya Dios va a soltar, ya viene en camino la bendición. Es decir, todo lo puedo en Cristo. Entonces, esa atmósfera la estamos creando. Entonces ha pasado tanto tiempo en el Evangelio que uno le obliga a un niño a que lea la Biblia, pero a su padre no lo ve a Cristo en su vida. Pero el padre sí le enseña y le obliga al hijo que lea la Biblia. Y el hijo dice, papi, yo estoy aburrido, no quiero. Si usted le pregunta al niño, no quiero leer la Biblia, porque te quiero leer a vos, si a vos te sirve el Evangelio. Entonces ha pasado tantos años de predicar en cientos de iglesias, pero que hemos llegado donde sus hijos no quieren saber nada con el Evangelio. Porque estuvieron años y años exigiéndole que lean la Biblia a sus hijos, pero que en ellos no veían a Cristo. No sé cuánto me están entendiendo. Y hay muchos que cuando llega a preguntar a esos hijos,
Muchas veces que hemos hablado, nos dice, sí, dice, papá en la iglesia es un ángel, pero cuando llega en la casa usted no lo va a querer creer, es un demonio. Entonces, en la iglesia demostramos cosas, pero que cuando vamos a la casa somos otras personas. Decimos malas palabras, nos escuchan oír malas palabras, nos escucha discutir delante de los chicos. Entonces, ¿está Cristo ahí? ¿Estamos creando atmósfera? ¿Qué atmósfera estamos creando? Le estoy hablando porque cumplimos 34 años de casado. Entonces hemos recorrido, dice algunos, pero ¿y cuál es el secreto? Trabajar. Un matrimonio tiene que trabajar en el carácter, tiene que trabajar para que haya paz, armonía en el hogar. ¿Por qué? Porque los chicos se pelean, entonces el padre ¿qué hace? Tiene que crear una atmósfera para que esos chicos no se peleen más los hijos. Entonces tiene que haber siempre, todo eso es trabajoso, trabajar. ¿Qué hace el matrimonio? Se sienta, pero vamos a discutir acá. ¿Quién tiene la razón acá? No es discutir. No. Sino es, ¿qué le dije? Trabajar. Vamos a trabajar. Hemos trabajado para el hogar que tenemos. Hemos trabajado para llegar a conocerlo a ustedes. Y luego transmitir nuestros conocimientos desde el trabajo. No es que no pasamos, sino que esas son las experiencias. ¿Cómo salió usted de esto? ¿Cómo salió de esto otro? Es que trabajó mucho. En cada área fue trabajando. Y seguimos trabajando y seguimos aprendiendo. De ahí se sale. No se sale discutir, querer tener la razón, sino de llevar a Cristo a nuestro hogar. Decir, bueno, hay hijos que no aceptan, hay hijos que no aceptan el Evangelio, no recibe el Evangelio, pero no lo practica, no quieren. Pero dice la Escritura que instruye al niño en su camino, que aun cuando fuera viejo, allí no se apartará del Señor. O sea que el plan de Dios, algún día el Señor lo va a agarrar y lo va a meter en su reino. Pero nosotros tenemos que sembrarle. Le hemos sembrado el Evangelio. Le hemos sembrado, le hemos dado a Cristo, le hemos mostrado, llevado a Cristo, transmitido el amor de Cristo. Cómo Cristo te gana el corazón. Te gana el corazón y no desde el punto de la religión. Que Cristo es una relación. No es llevar a Cristo como una religión y tener a Cristo como los religiosos. No, porque si caemos nosotros en la religión, va a haber hipócritas. Porque cuando llegó Jesús, se encontró con los religiosos. Y Jesús entonces le dice, ustedes fariseos, ¿se acuerdan? Que le dice, ustedes fariseos hipócritas, que limpian lo de afuera, pero por dentro están podridos. Y le habla a los religiosos. Le habla a los religiosos. Entonces, no queremos llegar a demostrar que en la iglesia somos cristianos, pero luego los demás días no oramos, llegamos a la casa malhumorados, llegamos a la casa del trabajo, no comemos, no oramos ni cuando comemos, ya nos hemos tenido un hábito, un mal hábito, que ni siquiera oramos con los chicos. Entonces tenemos que lograr de que Cristo abarque todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Tiene que abarcar Cristo y dárselo a Él para que nuestras vidas tengan éxito, que abarquen todas las áreas. Entonces cuando abarca todo, le damos a Cristo todas las áreas de nuestra vida,
Él dice, si tú te encargas de mi obra, yo me encargo de tus problemas. Si tú me das tu tiempo, yo me encargo de tus problemas. Yo me encargo de tu hogar, de tu empresa. Si tú me das tu vida, yo me encargo de toda la situación. Entonces, Él tiene el control, pero tenemos que darle todas las áreas. No reservarnos nada de quedarnos con nosotros. Algo que no le querramos dar al Señor. Todos tenemos que darle. Y decir, todas las áreas son tuyas, Señor. Hay una versión de que cuenta siempre un pastor que lo llegan a llamar a una casa y es invitado a entrar. Y el dueño de casa lo lleva por todos lados, lo hace recorrer en la casa y le muestra el comedor, le muestra los dormitorios, el patio, todo, lo lleva por todos lados, lo hace recorrer, pero no le muestra la piecita del fondo, ¿no? La pregunta es qué había dentro de la piecita del fondo. Entonces pasa que nosotros queremos mostrar todas las cosas, recorrer y llevar a Cristo por aquí, pero ahí en ese no te metas, ahí no, Señor, ahí no. Eso es mío. En ese lugar mando yo. Ahí está mi pasado, que no lo quiero dejar. Ahí está mi pasado, ahí tengo recuerdos. Miren, me he encontrado con personas que todavía tenían fotos de la exnovia, desde su juventud. Me he encontrado con retratos, me he encontrado con recuerdos de ropas que tenían guardado ahí de recuerdo. ¿Y para qué lo tenés? Porque me hace bien recordar, dice. Imagínese usted. Entonces, áreas de nuestra vida tenemos que dar todas las áreas. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser entregadas, porque esas áreas que no le entregamos nosotros, luego después nos va a traer problemas a nosotros. No vamos a avanzar como usted quiere avanzar. Usted quiere avanzar, pero para avanzar hay áreas de nuestra vida que no renunciamos. No queremos renunciar. Con esa área mando yo. Pero si nosotros entendemos el Evangelio, toda persona se acercó a Él que lo quiso seguir porque era otra atmósfera. No quería que se vaya. Aún los discípulos, cuando Él le dice que tenía que irse, los discípulos le dicen, no te vayas, estás loco, ¿cómo me vas a dejar a nosotros ahora? No querían dejarlo ir los discípulos. Y el Señor le dice, me es necesario que me vaya, es necesario que me dejen, es necesario que me suelten, porque si no fuese así, no recibirían el Espíritu Santo, porque yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo a vosotros. Entonces era necesario, pero hay cosas que a veces no queremos nosotros soltar los hijos, soltar al esposo, la esposa, soltar, dárselo a Cristo. ¿Estás dispuesto esta noche a darle tu vida a Cristo? Decir, Señor, aquí estoy, yo te entrego, porque yo ya he conocido al Cristo Salvador. Pero yo quiero ahora entrar en el reino de Dios, donde hay un rey, y yo quiero estar bajo ese gobierno, que Él me gobierne a mí, que haya un gobierno en mi casa y que se establezca ese gobierno ahí en mi hogar, en donde yo me vaya, haya un gobierno, que Él me gobierne. Entonces la gente, muchas personas no quieren que nadie lo gobierne, pero ese no es el reino de Dios. Solamente personas que fueron salvadas. Se salvó porque Cristo es gracia. Y por la gracia recibimos al Señor como Salvador. Pero luego
Tenemos que reconocer de que queremos crecer y ir creciendo en el Evangelio, seguir creciendo para poder servir a otro, para poder seguir sirviendo a Dios en otras vidas, que seamos confiables, que la gente pueda confiar. Pero creemos que vamos a crear una atmósfera. Entonces, Señor, estoy dispuesto a crear esa atmósfera esta semana. Estás decidido que esta semana podés llevar visitar a una persona, a un desconocido, a un vecino, a un amigo, y al visitarle les lleva una atmósfera diferente de lo que están viviendo. Y ellos te van a preguntar a vos, te van a decir, qué diferente estás, qué distinto sos. Hay algo que veo en vos. ¿Qué es lo que tenés? Y ahí te da calce, y te va a dar calce para que vos le hables de Cristo. Y ahí le vas a transmitir esa paz y vas a poder terminar orando por esa familia, ese amigo, esa persona donde estaba justo necesitando que llegara Cristo en ese hogar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a pedirle, Señor, líbranos de esa atmósfera donde son visitados por chisme, por cuento. Esas atmósferas que traen discusiones, atmósfera que trae discordia, esa atmósfera que nos trajo división, esa atmósfera que nos trajo pelea entre hermanos, esa atmósfera que nos trajo un chisme, que nos dividió una familia, que dividió una iglesia, que dividió el ministerio, a los hermanos, que dividió una amiga, un amigo, porque entró esa atmósfera y dejó entrar esa atmósfera. Ah, sí, porque ella es mi mejor amiga, pero qué atmósfera dejaste entrar, que luego trae todo pelea, discusiones, que te hizo perder un trabajo, que te hizo perder la amistad, que te hizo perder la paz que tenía porque dejaste entrar esa información o esa atmósfera mala que te dejó, que pasó y te dejó en una baranda porque huele a muerte, trayendo y haciéndote acordar del pasado. Tenemos que permitir de que Cristo trae una mejor atmósfera y es las buenas nuevas, buenas noticias. Tenemos buena noticia, vistámonos de buena noticia, que la gente comience a leer en nosotros que tenemos para darles buenas noticias, las buenas nuevas, de que sepan qué ha hecho Cristo con ellos, que sepa qué es lo que hizo Cristo, por qué Cristo se interesa tanto en sus vidas. Y tenemos que pensar que Cristo nos dejó un mundo para ir detrás de ellos y crear esa atmósfera como Él nos enseñó. Llevar paz, llevar amor, compartir eso, esa paz, ese amor, compartir esa atmósfera donde se va la discordia, donde hay perdón, esa atmósfera. Entonces, debemos renunciar a todo lo que hemos permitido y que solo trajo, y cuando pasó, dejó solo ruina. Hoy lo que vemos en los hogares, cuando llegamos,
No hace falta ni siquiera preguntar qué es lo que pasó aquí, porque cuando tú llegas a ese hogar, usted ya por lo que ve, usted ya se dio cuenta de que hubo algo, una influencia satánica enviada del mismo infierno, mandado del mismo infierno para destruir tu familia. Vino, dejó, habló una palabra y se fue. Y te dejó ahí. Te dejó una atmósfera que nunca más esa persona, analizándolo, se podía sanar. Le dio una palabra de desconfianza de su compañero y luego se fue. Entonces necesitamos nosotros vestirnos de otra vestimenta, de la vestimenta del amor, la vestimenta de una atmósfera. Yo te ayudo, déjame ayudarte, déjame bendecir tu casa, déjame que ore por tu vida, déjame que voy a llevar una prenda a la iglesia, voy a orar por ti, déjame. Y van a comenzar como en los negocios, que hemos ido a orar y había una mala onda. Hemos ido a orar por negocios donde no entraba, hermano, no entraba ninguno, porque le habían dejado una mala onda, hermano. Pero luego que llevamos a Cristo y lo hemos dejado a Cristo, y allí esa atmósfera, y ahora abrí la puerta de tu negocio y vas a ver cómo van a comenzar a suceder cosas tremendas en tu negocio, porque Dios sabía, Dios sabe, y el diablo quiere frustrar tu negocio porque sabe que el día que este día tenía que llegar para que muchas personas sean salvadas a través de tu vida. Y la persona comenzó a hablar de Cristo en el negocio. Y comenzó a salvar y a salvar vida. Todas las almas que le mandaban eran salvadas. Y venían y le contaban todo. Porque donde hay una atmósfera de confianza, una atmósfera sana, saludable, te van a venir solo a contarte, a confiarte. Y entonces ahí dos hermanas se reúnen y oran y claman y crean una atmósfera distinta. Las malas ondas, las malas influencias que estaban afectando se van. Tu casa es distinto, tu casa se tiene que ver diferente. Todo va a estar bien. Decí conmigo: Señor Jesús, yo quiero ese hogar. Yo quiero ese hogar donde te veo manifestarte, donde es totalmente distinto, diferente, donde la gente se detiene en mi casa, se detiene porque ve algo distinto, se ve diferente, porque ellos ven que hay alguien que está viviendo, que te tiene a ti. Oh, hay diferencia de hogares. Se ve esa atmósfera, se la puede sentir, donde la persona misma comienzan a entrar solas. Solamente tú lo puedes hacer. El Señor puede hacer tremendas cosas por una forma del cual nos ha dejado a nosotros ganar el mundo. Tenemos una gran tarea. Decirle a la gente, el mundo es muy hostil,
Pero Jesús se dio maña, se abrió paso en medio de la hostilidad que había del mundo. Porque Él creaba otra atmósfera. Lo rechazaban, lo echaban de aquí, lo echaban de allá, pero Él se iba y entraba en otra ciudad. Y le decía a los discípulos, vayan, prepárenme en aquel lugar, en aquella ciudad, prepárenme porque yo mañana voy a ir a ese lugar. Y lo que está haciendo el Señor con el buen samaritano es que vayamos a prepararle en aquel lugar, porque Él se va a manifestar en aquel lugar. ¿Cuántos lo están creyendo? Entonces los discípulos obedecían y entendían que le creaban una atmósfera en aquella ciudad, porque luego Cristo iba a pasar y iba a llegar a esa ciudad. Cuando uno entiende y comprende, uno le entrega todo a Jesús. No sé cómo lo va a hacer el Señor, no sé, pero que cuando le damos a Él la rienda, y Él es creador de atmósfera junto con su iglesia, la gente se comienzan a ser salvada, y ahí viene todos esos corazones que estaban rotos, Jesús los comienza a restaurar, a sanar, a liberar, a restituir todas esas personas. Así que diga conmigo, el Evangelio es sencillo. El Evangelio es dar buenas nuevas. Y yo me voy a comprometer a llevar las buenas noticias de que Cristo lo está esperando, que Él los ama, que Él no vino a condenarlo, sino que vino a salvarlo. Tiene que saberlo el mundo, que Jesús no vino a condenar a nadie, sino que vino a salvarlo y a llevarlo al Padre. Amén, amén. Y yo creo que usted fue elegido para salvar al mundo. Y el diablo está muy enojado porque sabe que sus vidas son importantes. Tu vida es importante. Cuando vino Cristo dijo, sus vidas son importantes, porque muchos se creían que su vida no valía nada. Pero al llegar Cristo, Jesús le abrió los ojos y le dijo, vos sos importante, no tenés que andar dejando que ninguno te basuree, porque vos sos importante. Y Jesús te hace importante. Jesús le devolvió a la gente lo que el diablo le robó, la dignidad, le robó la confianza de seguir creyendo en uno mismo, y de abandono, de personas que se dejaron de amar y ya se empezaron a abandonar y a descuidar, porque ya creyeron a la voz del diablo que nadie la iba a querer, ni nadie lo iba a querer en el mundo, que nadie le iba a importar. Pero cuando llegaron a Jesús, Jesús le abrió los ojos y le dijo, tú eres importante, tú eres especial tesoro. Nosotros somos especial tesoro, vos sos especial tesoro para Él. Vos sos el tesoro más grande. Así que tú eres valiosísimo. Diga conmigo, vos sos valiosísimo. Por eso Dios le habla a la mujer, al hombre, que la que tiene al lado es una persona valiosísima. La mujer que te di es valiosa, le dice. Y que la cuide porque es valiosa para Dios. Qué grande los misterios de Dios. Qué grande. Gracias, Señor.